Buenos días, sean bienvenidos todos a la clase número 2 de Derecho Penal Especial de la especialidad en Ciencias del Delito de la Universidad José María Vargas. Bienvenidos todos. En el día de hoy vamos a tratar el tema relacionado a lo que es o son los delitos contra las personas. En este sentido, vamos a hablar un poco sobre los elementos de cada tipo de homicidio y sus diferencias. Vamos a tratar acá el infanticidio por causa de honor, sus características en este tipo de delito y lo que es el uxoricidio por adulterio y inducción y ayuda al suicidio. Estos son los temas que vamos a tratar en esta clase del día de hoy. Así que sean todos bienvenidos a de hoy, el cual vamos a tratar los temas que ven en pantalla y que vamos a estar refiriéndonos a cada uno de ellos en forma particular. Como podemos observar en la tabla, observamos los tipos de homicidio y sus diferencias son los siguientes. En cuanto al homicidio intencional simple, en cuanto al homicidio culposo, el homicidio calificado, el homicidio preterintencional y el homicidio agravado. Entonces contemplan unas penas altísimas de acuerdo a lo que el legislador nuestro nos ha dado a entender en relación a la tipología de cada uno de estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, en el homicidio intencional simple ocurre cuando hay intención de matar sin agravantes. En el homicidio culposo ocurre por negligencia sin intención por causar la muerte, al causar la muerte. En el homicidio calificado incluye circunstancias agravantes que aumentan de alguna forma la gravedad del delito. Y el homicidio preterintencional ocurre sin intención de matar, pero con la muerte como resultado que se genera de alguna forma en agresión, ¿no? Y por último tenemos el homicidio agravado, el cual incluye homicidios cometidos por motivos especiales, como homicidio por motivos de odio o rencor. E incluso hay una ley de lo que es el odio y el odio del fascismo, ¿sí? Esa ley está ahorita de moda y que por supuesto en ella contempla unas penas muy altas, altísimas, incluso más altas que algunos homicidios de los cuales vamos a tratar el día de hoy. En este homicidio agravado, entonces, cada tipo de homicidio requiere entonces elementos constitutivos que son de alguna forma distintos, como la intención del agresor y la circunstancia en la que se produce la muerte. De esta forma podemos observar que el homicidio está contemplado en nuestro Código Penal desde el artículo 405, ¿sí? El que indica que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con prisión de 12 años a 18 años. Recuerden que aquí también, muchachos, se aplica lo que es el término de la penalidad, ¿sí? Se suman ambas penas y se dividen entre las. De esta forma observamos de que, tal cual como lo hemos estado explicando, esta penalidad del homicidio establecida en el 405 del Código Penal, estas dos intermediarias de pena que van desde el inicio hasta el final se suman y se dividen entre dos. Y eso es lo que nosotros aplicamos para los efectos de establecer la pena real, es decir, el término medio de la pena. Es decir, si nos da una penalidad de un delito cubre una pena de 10 a 20 años, sumamos el 10 más 20 son 30, la mitad sería entonces 15 si la dividimos. Entonces, esa sería la pena que va a cumplir la persona en relación al delito. De esta forma indica también la legislación venezolana en el 406, en el artículo 406, de que existe el homicidio calificado en los casos que se enumeran a continuación y se aplicarán a las penas siguientes. En primer lugar, se indica que son de 15 años a 20 años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o incendio, sumando otro de los previstos en el título séptimo de este libro, con alevosía o por motivos fútiles e innobles. A esto se refiere, o en el concurso de la ejecución de delitos previstos en el artículo 449,
450, 451, 453, 456 y 458 de este mismo código. Toda esta enumeración nosotros vamos a ver porque estos son también otro tipo de circunstancias en las cuales se cometen este tipo de delitos. El segundo ordinal de este mismo artículo 406 establece entonces que la pena será de 20 años a 26 años de prisión sin concurrencia en los hechos. Que alguien quiere entrar en la llamada. Ok. De 20 años a 26 años de prisión si concurrieron en hechos de dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral que antecede, es decir, el que acabamos de leer, que es el 405, y el numeral anterior en relación a la pena de 20 años de prisión, de 15 a 20 años de prisión, por motivos de cuestiones de veneno, de que envenene, que por ejemplo utilice de alguna forma algún tipo de aplicación de motivos fútiles, a traición, y que de repente se realicen algunas circunstancias de las cuales la persona fallece, ¿no? A circunstancia de estos elementos. Entonces el legislador está muy claro en relación a esta normativa y establece las diferencias en este tipo de delictivo, que es el homicidio en forma calificada. Le da una calificación jurídica a cada uno de los elementos de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se comete un delito en específico. Existe también una penalidad hasta de 28 años a 30 años de prisión para los que los perpetren, es decir, para que cometan este tipo de delitos. De igual forma, en la persona de su ascendiente o descendiente. ¿Quiénes son los descendientes y quiénes son los ascendientes? Los descendientes son los familiares directos, ¿no? Los hijos, los padres y todo ese núcleo familiar que de alguna forma están allí y que corren peligro en razón de las personas que realicen este tipo de acciones. En la persona, por ejemplo, del presidente de la República o de quien se hiciere de forma interina las funciones de dicho cargo. Eso ahí también se aplicaría este tipo de delito calificado, es decir, en contra de un funcionario público, ¿sí? Hay un párrafo único que quienes resulten implicados en cualquiera de estos supuestos expresados en los numerales anteriores no tendrán derecho a gozar de beneficios procesales y de la ley ni aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de una pena. Esto lo vemos también en los delitos políticos que de alguna forma se cometen en contra de algunas circunstancias y algunos elementos que conlleven a este tipo de fatalidades. En esta parte existen agravantes y es en cuanto al parentesco, ¿no? Cuando se comete el parentesco, que está establecido en el artículo 407 del Código Penal. Indica que la pena del delito previsto en este artículo del 405, es decir, desde el enunciativo, que es el homicidio que uno llama el homicidio simple, ¿sí? De este código será de 20 años a 25 años de prisión. Esta es una forma general o genérica que establece el Código Penal nuestro para darle de alguna forma este nombre, ¿sí? De forma general a la normativa y que ahí está establecida esa penalidad. Y entonces se establecen también unos agravantes de forma enumerada. En el primer ordinal indica que los que perpetren en la persona de su hermano también están calificados como de forma agravante, ¿no? Los que cometen en persona del vicepresidente, ejecutivo de la República o de algunos magistradas, así como funcionarios de alguna institución pública, así como el fiscal general de la República, el procurador, el defensor del pueblo, entre otros, o todos que hagan de alguna forma, como estoy indicando, que trabajen para la administración pública. A eso se refiere la parte que se agrava más la situación, ¿no? Entonces, quienes resulten también implicados en cualquiera de estos delitos que hemos mencionado, no concursarán o no serán beneficiarios de alguna forma de algún beneficio procesal,
o de algún tipo de medidas de preventivas de libertad para un futuro que se realice algún tipo de circunstancia u estudios para determinar en lo posible si están aptos para salir a la calle o que de repente estén purgando unas penas, aparte de estos delitos, con una complejidad de delito o una concurrencia de delitos. Luego tenemos lo que es, muchachos, el homicidio con causal. Existe entonces, vemos de alguna forma que existen el homicidio con causal con circunstancia preexistente. Indica entonces la normativa en su artículo 408 que en casos previstos en los artículos precedentes, es decir, los que anteceden, cuando la muerte no se hubiese efectuado sin el concurso de circunstancias preexistentes, desconocidas del culpado o de causa imprevista en que no han dependido de su hecho, la pena será de presidio de 7 a 10 años. Recuerden que ahí hay que sumarle el término medio, es decir, 7 a 10 años serían 10, 17, entre 2 sería más o menos 8, más o menos no, 8.5, ¿no? Daría. Entonces serían 8 años y medio, 8 años y 6 meses de prisión, es lo que establece la penalidad. Luego tenemos el homicidio culposo, que se refiere a la negligencia o impericia. Está establecida en el artículo 409 de nuestro Código Penal, que establece que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de lo que son los reglamentos, lo que son las órdenes, de lo que son las instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. En la aplicación de esta pena, por lo que es, los tribunales de justicia apreciarán mucho lo que es el grado de culpabilidad del agente, es decir, de la persona que cometa este tipo de delito. Si el hecho resulta entonces la muerte de varias personas o muerte de una sola persona y las heridas de otras, con tal de que las heridas acarreen consecuencias previstas en el artículo 414, la pena de prisión podrá aumentarse hasta 8 años más. Es decir, que aumentaría la penalidad. Recuerden, muchachos, que aquí en Venezuela nuestra pena máxima en este sentido, según nuestra legislación, es hasta 30 años. Sin embargo, tienen que pasar muchas circunstancias, muchas situaciones en las cuales la persona pueda pugnar esa cantidad de años. ¿Sí? Ese es el máximo de pena de años que la persona puede purgar por haber cometido un delito atroz, un delito que sea contemplado y tipificado en la ley. Recuerden que si no está contemplado en la ley, no existe y no se puede aplicar. Y aparte de eso, que tienen que, por ejemplo, las personas que cometen un delito, hay que demostrarle su situación, si realmente lo cometió o no, bajo qué circunstancias, y existen unos elementos de tipicidad para demostrar si hay delito o no, o si hubo delito o no, en las circunstancias previstas por el legislador y de acuerdo al enmarcado de cada uno de los apartados que establece nuestro Código Penal. Si es un delito calificado, si es un delito simple, un delito culposo, es decir, si de alguna forma hay dolo, hay algún tipo de intención o simplemente obró por imprudencia. Entonces son circunstancias de las cuales el legislador tiene que estar constante o dejar este sentido, esta información en nuestros códigos penales para que nosotros de alguna forma nos guiemos, porque el Código Penal para nosotros y sobre todo nosotros los abogados penalistas es una guía en la cual nosotros vamos a estar constantemente revisando, ¿sí? Y aplicando de acuerdo al delito cometido y el que más se ajuste. Eso es una cuestión de análisis, una cuestión de circunstancia y de acuerdo a cómo se haya cometido el delito. O sea, todo tipo de delito va a variar de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los elementos existentes. Bueno, mis estimados estudiantes, seguimos entonces, pasamos por aquí que vamos a definir o hacer una información de lo que es o definir lo que es el homicidio. ¿Sí?
El homicidio intencional simple es la muerte de un hombre, fíjense bien, tal cual como lo indicamos al principio, de un hombre, de un individuo de la especie humana. Tiene que ser de la especie humana. Dolosamente causada por la otra, física e imputable, siempre que la muerte del sujeto pasivo sea exclusivamente el resultado de la acción u omisión realizada por el agente. Es decir, el agente es la persona activa que comete un acto en contra de la otra persona pasiva. Algunos autores como Francisco Carrara consideran necesaria incluir el concepto de la nota de antijuricidad. Recuerden que hablamos de la antijuridicidad y por eso definen como la muerte antijurídica de un hombre que ocasiona a otro esta muerte. Sin embargo, como estamos refiriendo al delito de homicidio y en vista de que el delito es siempre lo que es un acto antijurídico, no es menester hacer mención expresa a la antijuricidad. Entre estos elementos del requisito del homicidio tenemos la destrucción de una vida humana. Este es un elemento importante, muchachos, que debemos tomar en cuenta en esta parte. Existe entre estos elementos la destrucción de la vida humana. Este requisito es común a todos los homicidios, porque lo que se busca aquí o que se pretende con este homicidio es la destrucción de esta vida humana. Para que existan estos elementos, por supuesto, o sea, esas circunstancias de homicidio, necesariamente tiene que ser la destrucción de la vida humana. Si no, por supuesto que no lo consideran como homicidio. Sin embargo, recuerden que también hay ley que aplican a lo que es las personas que le dan muerte a los animales y por supuesto no es considerado como homicidio, si no se trata de otra circunstancia porque es una ley especial. Entonces, atendiendo a este elemento, podemos establecer la diferencia esencial que existe entre el homicidio y el aborto. El homicidio, en este caso, muchachos, sería en cuanto a que cualquiera de sus clases implica la destrucción de una vida humana. Recuerden que el elemento principal aquí es la destrucción de la vida humana en un acto. Y de una vida humana es lo que es la ultrainterina. Y en cambio el aborto entraña la destrucción de una esperanza de vida, de una vida humana y en potencia o intrauterina. De esta forma existe también otro elemento que es importante que debemos señalar aquí, que sería la intención de matar, que es el animum necandi. El animum necandi, este requisito es común al homicidio intencional y al homicidio concausal. ¿Cómo se determina si el agente tenía entonces intención de matar o solamente intención de lesionar? ¿Y de lesionar a quién? Al sujeto pasivo, en este caso. Es decir, el que se produjo de alguna forma las lesiones, se produjo de alguna forma este tipo de circunstancia, ¿no? De homicidio, al que le quitan la vida. Es un problema entonces difícil de solucionar de forma práctica. Sin embargo, hay una serie de circunstancias que fueron analizadas sistemáticamente y coordinadamente en la que se orientan al juez competente en la tarea de realizar tal determinación. Estos datos son entre los que se ubican a las heridas según estén localizadas cerca o lejos de los órganos vitales, la reiteración de las heridas, si el agente ha inferido enversas o varias heridas en un solo pasivo, se puede entonces concebir que tenía la intención de matar al sujeto pasivo. Entonces, las manifestaciones de la gente antes y después de la perpetración de este tipo delictivo y las relaciones de amistad o de hostilidad que existía entre la víctima y el victimario. Entonces existía un ambiente bastante caluroso en las cuales se dieron estas circunstancias y la persona le ocasiona la muerte a la otra. También en ciertos casos interesa el examen médico o instrumento empleado por el sujeto activo para precisar si su intención era de lesionar o de matar al sujeto pasivo. Por ejemplo, un arma de fuego. Un arma de fuego es un instrumento de una capacidad devastadora, mortal, ¿no? Y que por supuesto el que utilice o aplique este tipo de arma en contra del ser humano no es nada más para ocasionarle algún miedo
o lesionarlo, simplemente para aniquilarlo, de alguna forma destruir, tal cual como nos indica nuestro legislador, destruir esa vida. Entonces hay que estar pendiente de todas estas situaciones, muchachos. Existe entonces algunas diferencias en cuanto al homicidio preterintencional, en este sentido, propiamente dicho, o que es el delito concausal, y el homicidio culposo. Recuerden que el homicidio culposo lo vemos cuando ocurren los accidentes automovilísticos, automotores en las vías públicas. Sí, que de alguna forma, por imprudencia, negligencia o impericia, el sujeto activo ocasiona un daño y de alguna forma destruye la vida de la persona de la cual no pudo ser observada por él, y sin intención parte la normativa de ocasionarle ese daño, así, sin dolo, ¿sí? Al menos que se pruebe lo contrario, de que haya de alguna forma algún tipo de algún dolo o intención para ocasionarle. Porque aquí es de forma imprudente, es lo que llaman el homicidio imprudente o homicidio culposo. Entonces hay que, muchachos, establecer estas diferencias porque realmente son importantes para nuestra normativa. En el homicidio intencional, el agente obra con la intención de matar al sujeto pasivo. Por supuesto que hay una intención por parte del sujeto activo hacia el pasivo, por lo que nosotros ya hemos indicado, esta intención está en el sujeto de ocasionarle de alguna forma este tipo de situaciones. El homicidio preterintencional, el agente no tiene la intención de matar, sino la de lesionar al sujeto pasivo. En el homicidio culposo, el agente no tiene la intención de matar ni de lesionar a la víctima. En este caso se causa la muerte del sujeto pasivo por imprudencia, lo que estamos hablando, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos, así como órdenes, algún tipo de instrucciones, de señalizaciones, se comió la luz y le dio aniquilación a su vida, instrucciones o disciplinarias de algún tipo de autoridad, es decir, algún tipo de situaciones o instrucciones que están allí pues para cumplirlas, pero que de alguna forma obviamos estas circunstancias. Para que exista entonces la intención de matar, del homicidio intencional, es necesario que la muerte del sujeto pasivo sea el resultado, es decir, que resulte exclusivamente de lo que es la acción u omisión de la gente. Es decir, que la conducta positiva o negativa de la gente ha de ser por sí sola plenamente suficiente para causar la muerte de un sujeto pasivo o de unos sujetos pasivos. En este sentido se distingue el homicidio intencional del homicidio concausal. En ambos el agente tiene la intención de matar al sujeto pasivo y en ambos el resultado típicamente antijurídico coincide con la intención. Pero a diferencia de lo que ocurre en el homicidio intencional, en el concausal la conducta de la gente considerada es aisladamente es insuficiente para la conducta de la gente. Es decir, que se determina la muerte del sujeto pasivo. Es decir, se determina, es decir, el resultado fue la fatalidad de la aniquilación de la muerte o producto de la muerte de ese sujeto pasivo, que de alguna forma resultó inerte, ¿no? Fallecido por la otra. Y para alcanzar este resultado, entonces, letal, es menester que la acción y la omisión insuficientes de la gente se asocia a una conducta preexistente, es decir, superviviente, como estudiaremos más adelante en relación a estos tipos de homicidio. Es indispensable entonces, por último, vamos a llamarlo así, que exista una relación de causalidad. Es decir, que para que se dé este tipo de homicidio es necesario que exista una causalidad entre la conducta positiva o negativa de la gente y el resultado típicamente antijurídico, que debe ir
o debe ser la muerte del sujeto pasivo. Es decir, el resultado va a ser la muerte del sujeto. Espero que hasta acá se haya entendido toda y cada una de estas circunstancias de las cuales nosotros estamos ahora relacionando a lo que son los homicidios en esta cátedra de Derecho Penal Especial. Existen también unos sujetos y objetos, por lo que toca el sujeto activo, el homicidio intencional, que es un delito de sujeto activo indiferente, que puede ser perpetrado indistintamente por cualquier persona física y que sea imputable, dice la normativa. Este tipo legal, en un examen no existe ninguna cualidad o condición especial en el agente. Es decir, que no hay alguna circunstancia de que lo esté exenta de no cumplir esta situación. Y que recuerden, muchachos, que la intención siempre, en los casos de homicidio, la intención va a ser dar muerte, aniquilar la vida humana de un sujeto pasivo. En nuestro código penal, muchachos, no se considera específicamente lo que es el homicidio por piedad. Quizás porque estima que es algo delicado y peligroso legislar en materia de eutanasia, es decir, los delitos que van un poquito más allá de nuestra terminología. Y pensamos que en la ausencia de la regulación existente, debe aplicarse a favor del sujeto activo del genuino homicidio piadoso. A eso llamamos lo que son los homicidios de eutanasia. Entonces, este tipo de delito que se realiza a través de la eutanasia, que es la muerte piadosa, y la ortotanasia, que consiste en emplear medios extraordinarios como el respirador artificial, por ejemplo, cuando la persona de alguna forma está en vida vegetal y que necesita de alguna forma dejarla ir, ¿no? No se crean que no es fácil, por supuesto, dejar ir a una persona familiar, una persona llegada, conocida, y que de repente tengan que tomar la fatídica decisión de decidir pues sobre la muerte de este sujeto o de esta persona. Pues es un tema bastante complicado porque allí también entra lo que es la parte del factor psicológico, ¿no? La afectación psíquica de los familiares que de alguna forma van a tener en conciencia este tipo de circunstancias y que por supuesto marcan de alguna forma a las personas que están o pasan por estas situaciones. Bueno, mis estimados muchachos, vamos a seguir entonces también indicando aquí lo de las partes del homicidio cuando se da a la parte del homicidio por cuestiones cerebrales, por ejemplo los ACV, que las personas tienen tiempo, que no reaccionan. También son personas que están expuestas a este tipo de homicidio piadoso. Entonces, en cuanto al aspecto legal a este tipo de circunstancia, es decir, este tipo de homicidio piadoso, en el médico que atienda a enfermos irrecuperables no está obligado al empleo de medidas extraordinarias de lo que es el mantenimiento artificial de la vida. Es decir, no está obligado a mantener una persona bajo circunstancias artificiales solamente por de alguna forma mantenerlos allí y no darle finiquito a las circunstancias porque realmente no se van a recuperar, pues. Y es doloroso a veces que esas decisiones se tomen y por supuesto afectan lo que es la parte de familia. Pero el médico no está obligado. Y esa decisión, por supuesto, generalmente se toma cuando hace este tipo de eutanasia, es decir, este homicidio piadoso, en clínicas, en hospitales que de alguna forma necesitan darle secuencia o fin a la vida del ser humano por su sufrimiento, por la circunstancia en que se encuentra y que realmente los diagnósticos realizados a la persona
son indicadores de que no se va a recuperar y por ende tienen que dejarlo ir, tomando por supuesto estas consideraciones de responsabilidad. En cuanto al aspecto legal, los médicos no están obligados, entonces, de alguna forma, muchachos, a mantener a ningún sujeto pasivo bajo esta circunstancia, por accidente cerebrovascular o algún tipo de hemiplegia, vamos a llamarlo así de esta forma, o parálisis de algún cuerpo, cerebro, o que no se puedan recuperar. Entonces dejarlo bajo circunstancias respiratorias artificiales es un poco complicado, entonces no están obligados. Por eso se toman las decisiones, para que tomen las decisiones los familiares. De esta forma, hay un aspecto también religioso también que es importante tocar en este sentido de el homicidio piadoso, ¿no? Y es que si no hay nada que hacer para mantener una vida humana, se puede entonces omitir algún tipo de medidas excepcionales para prolongar la vida en una circunstancia particularmente penosa, de lo que estamos hablando. Sí, eso va a depender de la circunstancia en que se encuentre esa persona. La Iglesia Católica infinidad de veces está comprensiva de lo que piensan sus detractores y consagra el derecho de morir con toda serenidad, con dignidad humana y cristiana, puesto que es importante proteger el momento de la muerte, la dignidad de la persona humana y la concepción cristiana de la vida contra un tecnicismo que corre riesgo de hacerse abusivo, y por ello el lícito de renunciar a los tratamientos que procura no solamente para ello, sino que es lícito, es decir, está permitido renunciar unos tratamientos que procuran solamente una prolongación precaria y penosa de la existencia del sujeto pasivo. Espero que hasta aquí se haya entendido toda esta explicación en relación a este homicidio piadoso que de alguna forma hemos estado explicando desde el principio, y que bueno, que hay circunstancias en las cuales se tienen que realizar o tomar decisiones difíciles en la vida para que se den estas circunstancias. Ahora bien, vemos entonces los medios de perpetración. Estos medios pueden clasificarse en cuanto a de la siguiente manera. Pueden ser de forma directa, de forma de acción, físicas o morales, entre otros, como otras consideraciones que vamos a realizar aquí. Entre los medios directos tenemos cuando la persona dispara un revólver o dispara una pistola o cualquier arma de fuego, y los indirectos son a lo que es azuzar a un animal furioso contra el sujeto pasivo. ¿Sí? De alguna forma buscan las circunstancias para que otro elemento le dé muerte o ponga fin a la vida de este sujeto pasivo. Existe entonces entre estos elementos de orden jurídico lo que es la acción. Por ejemplo, al disparar un revólver, un arma de fuego, en forma general, cualquier tipo de arma de fuego o de omisión, la persona que está jurídicamente obligada a lo que es suministrar alimentos también a una criatura de pocos meses, no se les da, y así determina la muerte del infante. Existen también los medios físicos o morales. Están referidos a lo que son los mecanismos químicos o patológicos que transmiten una enfermedad que ocasiona la muerte al sujeto pasivo. A eso se refiere. En lo que respecta al homicidio por medios morales, hay que reconocer la innegable dificultad probatoria en cuanto a la dificultad no autorizada a negar la posibilidad de cometer un homicidio por estos medios. Así se puede entonces ocasionar intencionalmente algún tipo de muerte a un cardíaco, dándole un susto o comunicándole intempestivamente una noticia trágica,
una mala noticia que de alguna forma le ocasione la muerte. Esos son términos de alguna forma físicos o morales, más que todo morales, ¿no? Y que por supuesto afectan eh, el ser, pues, el ser humano, cuando reciben esta noticia y por emociones fuertes le produce algún tipo de taquicardia y lo fallecen, pues, le da, le da un infarto y fallecen en el sitio. Esos son los medios físicos o morales. Entonces, vemos en el mundo que hay muchas personas malintencionadas y que de alguna forma recurren a estos medios para darle muerte a otra. Otras consideraciones son los homicidios intencionales que admiten grados de tentativa y frustración. En lo atinente a este artículo del Código Penal establece que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 10, de 12 a 10, sí 8 años de presidio. Por lo tanto, la pena normalmente aplicable, término medio, es de 15 años de presidio. Recuerden que estamos hablando de las penalidades también en estos tipos de homicidio que aplica. Siempre va a aplicar el término medio para cualquier tipo de delito. Es decir, se toma en cuenta la mínima y la máxima y se suman ambas. Y el resultado va a ser entonces esa penalidad que se va a aplicar. Y los delitos de acción pública, para finalizar este punto, tenemos que son para enjuiciar a la gente que ha de seguir el procedimiento penal ordinario. Bueno, mis estimados muchachos, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Espero que, que les haya gustado la clase. Y posteriormente vamos también a tocar otro punto en relación a estos tipos de homicidios que de alguna forma nos deje conocimiento a nuestra cátedra. Ya que los diferentes homicidios los hemos tocado acá y que cuáles son sus elementos en relación a cada uno de ellos. Recuerden que tenemos también poco tiempo para analizar cada uno de estos elementos de algunas de estas clases y lo vamos a hacer también de esta forma. ¿Sí? Esto es un anexo que se va a realizar a las clases ya vistas, impartidas por nosotros en materia online. Bueno, mis estimados muchachos, espero que se encuentren bien. Vamos a ver el próximo capítulo o la próxima clase, que es el tema número 2. Y la vamos a ver en otro video. Feliz tarde para todos y que tengan ustedes buenas noches.